Bienvenidos amigos, amigas, a este nuevo video de astrología. Hoy les voy a estar hablando de 3 ciclos de vida muy importantes por los cuales todos atravesamos. Muchos están atravesando probablemente alguno de estos ciclos. Algunos ya lo atravesaron quizás a estos 3 ciclos. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque es algo que vengo viendo constantemente en mis sesiones, en mis consultas. Muchas veces estamos hablando en los astrólogos, estamos hablando de situaciones que van pasando ahora, las lunas llenas, los eclipses, los cambios de signo de los planetas importantes. Por ejemplo, este mes vamos a tener un cambio de Saturno, va a cambiar a Aries. Pero a veces nos olvidamos de hablar de ciclos que son retornos o tensiones internas que se producen dentro de la carta natal. Hoy voy a hablar de 3 ciclos sumamente importantes que se refieren a 3 planetas importantes. Uno es Saturno, el otro es Urano, el otro es Quirón. Y básicamente son funciones diferentes que cada uno de estos planetas tiene. Como siempre, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David, Astrogaucho para todos los amigos. Y aquellos que sean nuevos los invito a sumarse al canal. Al sumarse a este canal pueden suscribirse para recibir más videos como este. No solo hablo de este tipo de cosas, sino también hablo de cómo es la astrología para el mes, cómo van a ser los eclipses que se dan, cuándo se dan los eclipses. También hablo de cosas más del momento, ¿sí? Pero esto también es algo sumamente importante porque son etapas de nuestra vida que las vamos a vivir todos. Y si tenemos mejor información la podemos vivir de forma mucho más consciente y comprender evolutivamente qué me pide la vida en cada uno de estos momentos. Como les decía, aquellos que no están suscriptos se pueden suscribir, así reciben más información. Y también pueden seguirme en el resto de mis redes sociales. Pueden buscarme como astro.gaucho, ¿sí? Ahí en Instagram subo constantemente contenido. En TikTok también, ¿sí? Ahí pueden seguirme. O por supuesto también en YouTube pueden seguirme. 3 ciclos, ¿sí? Vamos a hablar del ciclo de Saturno. Saturno tiene una órbita de 28 años. 28, 29 años, ¿sí? O sea, esto significa que Saturno, desde que nací hasta que volvió a pasar por el mismo punto, tarda aproximadamente 28, 29 años. Y este es el primer gran ciclo importante que vamos a ver. Luego tenemos el ciclo de Urano. Urano tiene un ciclo de 84 años, ¿sí? Urano tiene otra función, vamos a verla también. 84 años. Pero el gran ciclo o la tensión importante que se va a suceder, hoy tenemos que tener en cuenta que nuestra perspectiva de vida se acerca a ese ciclo de Urano, ¿sí? O sea, la perspectiva de vida de la humanidad se fue acercando. En un momento estaba más cerca de la de Saturno, ahora está más cerca de la de Urano. O sea, muy probablemente muchos de nosotros vivamos ese ciclo de Urano, ese retorno de Urano, o sea, a los 84, 85 años, 86 algunos, o más, o vivamos un poco más, seguramente. Eso va a suceder, hay una Urano a la mitad del ciclo, hace una oposición, hace una tensión a su Urano natal, entonces se enfrenta, hay una mirada, hay un cara a cara con el Urano natal y hace algunas preguntas en ese momento de la vida. Y eso sucede aproximadamente a los 42, 44 años. Y luego tenemos el tercer ciclo importante. Este podríamos decir que para la astrología es relativamente nuevo, ¿sí? Por los estudios que se están haciendo acerca de este planeta en el sentido astrológico, que es Quirón. Quirón es un asteroide, en verdad. Y el ciclo de Quirón dura aproximadamente 50 años, o sea, su órbita en el sistema solar, ¿sí? Dura 50 años. Y, obviamente, acá tenemos como una edad sumamente importante. Y Quirón, cuando vuelve a sus 50 años, también nos va a hacer algunas preguntas. Nos va a hacer algunas preguntas evolutivas, quizás más conectadas con el alma, ¿sí? Las otras preguntas de los otros planetas vamos a ver qué preguntan. Entonces de alguna manera, es el retorno de Saturno, ¿sí? Vamos a hablar ahora, la oposición de Urano y el retorno de Quirón, ¿sí? Cada uno, de alguna forma, nos está convocando a una tarea,
a una tarea del alma, a una tarea para nuestra evolución personal. Y vamos a comenzar con el primer ciclo. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des like también, y me gustaría también mucho que comentes cuál de estos ciclos vas a estar viviendo, ¿sí? Obviamente mirá el resto del video, cuál de esos ciclos ya lo viviste, cuál estás preocupado o qué cambios tuviste en ese momento de tu vida. Y también quiero invitarte a que si te resuena toda esta información y querés comprender mejor tu carta natal, qué ciclo de tu vida estás viviendo en este momento, o poder integrar mejor algo que ya hayas vivido, puedes tener tu sesión 1 a 1 conmigo. Por eso te voy a dejar el enlace en el comentario, en la descripción del video, para que te puedas poner en contacto conmigo. Y ahí tener un análisis completo de tu carta natal y también comprender el ciclo de tu vida que estás viviendo. También comprender los tránsitos, ¿sí? Podemos ir a cosas más a corto plazo y más a largo plazo también. En el link te puedes poner en contacto conmigo y ahora seguimos con el video y vamos a ir al retorno de Saturno. Vamos a hablar del primer ciclo, que es el retorno de Saturno. A lo largo de nuestra vida vamos a tener 2 retornos, podemos llegar a tener 3 retornos de Saturno, pero les quiero hablar del primero porque es el momento más importante, porque es la primera vez que sucede. Saturno tiene una órbita de aproximadamente 29 años, o sea, eso tarda en pasar por los 12 signos en el sistema solar. Entonces, cuando nosotros cumplimos entre 28, 29, 30, ¿sí? Entre 28 y 30 va a suceder ese primer retorno. Básicamente, este es un ciclo que tiene que ver con la madurez. Es un pasaje de una infancia o una juventud simbólica a una madurez real, donde la vida nos empieza a preguntar o vamos a estar evaluándonos constantemente qué cosas construimos, qué cosas vamos a empezar a construir. Muy probablemente antes de que suceda el retorno, hacia los 21 años, 21 o 22, Saturno se va aproximando a nuestro Saturno natal. Entonces lo que se va a producir es una cuadratura. Esto tiene que ver, en la psicología lo analiza a partir de los septenios, ¿sí? La edad de 7, la de 14, la de 21, la de 28. ¿Sí? Los septenios para la psicología son muy importantes. En astrología lo vemos con los ciclos de Saturno. Entonces, hacia los 20 es como que cada uno de nosotros culturalmente estamos empezando a decir, bueno, a ver, ¿qué quiero construir? Decidimos una carrera a la que vamos a estudiar, o decidimos, o sea, si vamos a estudiar o no, si vamos a trabajar o estudiar o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto va a estar, hay múltiples factores que van a influenciar en esto. O sea, no va a depender solo de que Saturno tengamos, pero se toman decisiones en ese momento de la vida. Cuando llega este retorno, es cuando vamos a ver efectivamente si aquel camino que tomamos, aquellas cosas que creíamos cuando teníamos, lo que proyectamos cuando teníamos 20, era verdad, era verdadero o no. Ya que este retorno de Saturno nos obliga, ¿sí? Y Saturno, cuando hablamos de Saturno, hablamos de palabras como obligar, deber, autoridad, realidad. ¿Sí? Saturno es el que indica el principio de realidad, madurez. ¿Sí? Todas esas palabras son saturninas. Entonces, cuando llegamos a los 28, 29 es cuando la vida nos va a decir, bueno, eso que creías, eso que proyectabas es real. Muy probablemente ahí se empiecen a caer, ¿sí? muchas cosas que empiecen a no tener sentido. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Esta es una etapa en donde se cierran cosas para poder iniciar, ¿sí? Para poder iniciar algo nuevo. Entonces, ¿qué cosas se pueden llegar a cerrar? Bueno, se puede llegar a cerrar ese sentido de la vocación que yo tenía. Quizás estudié una carrera que luego, o sea, me doy cuenta, empiezo a trabajar en eso y no me gusta, no me llena, no me gusta, o sea, o me obliga a estar muchas horas fuera de mi casa, me obliga a estar fuera de mi familia, me obliga a estar fuera de lo que verdaderamente deseo o por lo menos tiene que ver con mi realización. También empiezan a haber situaciones como, por ejemplo, mudanzas. ¿Sí? Muchas personas se terminan independizando también en este momento de la vida. Cambios de carrera o búsqueda. ¿Sí? También hay muchas personas como que
inician una búsqueda de su propósito. Pero es en donde también aparecen las primeras crisis, por ejemplo, de maternidad y de paternidad. Podríamos decir, bueno, hoy todo esto pareciera que se está extendiendo, las crisis están, o sea, las preguntas internas siempre están surgiendo. Y van a surgir aproximadamente dentro de esta edad. Porque esta es lo que hace Saturno, la pregunta que trae Saturno, y ahora voy a ir a las preguntas que trae Saturno, es ¿qué estás creando? ¿Qué estás construyendo? ¿Sí? Saturno es regente de Capricornio, entonces es una energía que construye, que crea, que se disciplina, que cree en el largo plazo, o sea, y que va a crear en el largo plazo. Entonces, algunas preguntas para aquellos que están en esta etapa o que ya la vivieron incluso y quizás que puedan reformularse, ¿qué estaban viviendo en ese momento? ¿Estás eligiendo por deseo propio o estás eligiendo lo que esperan de vos? Esto es algo fundamental porque Saturno, no nos olvidemos, es un planeta social. Es un planeta que nos moldea con las reglas que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestra cultura, con las reglas que tiene en un determinado momento en el que nacimos. O sea, las reglas de las sociedades van cambiando porque van evolucionando, van mutando o involucionando con lo que sea. ¿Sí? Y también este es el momento en donde uno se pregunta qué estructuras se necesitan soltar, qué estructuras, o sea, tengo que soltar porque esto no me sirve, o sea, esto claramente me está llevando a repetir cosas que fracasaron en el pasado para mi familia o conmigo mismo, y qué estructuras necesito fortalecer. ¿Sí? Hay cosas que son sólidas, hay cosas que te van a ayudar a fortalecer. Entonces, como también aprender a discernir en ese momento. Y también Saturno típicamente, o sea, lo que tendría que suceder, que hoy claramente no está sucediendo, este es el momento de mayor independencia de nuestra familia. Este es el momento en donde, y no aparece como el momento de el individuo solo frente al mundo, no, es el momento en donde, bueno, tengo que construir algo en donde te tengo que llevar más lejos el legado de mi familia de alguna manera. O sea, con mi voz, con mi creatividad. Entonces es un momento, por eso es un momento de mucha crisis. O sea, es un momento para ir más allá de mi familia, para ir más allá de mi pareja, para ir más allá de las cosas que construí con mis estudios, con mi trabajo. Y también es el momento en donde tiene que aparecer la pregunta, ¿qué estás dispuesto a sostener a largo plazo? ¿Qué estás dispuesto a hacer día a día, casi repetidamente, para poder ir por una meta mayor? ¿Sí? Es en donde uno empieza, y no se empieza a soñar desde un lugar de fantasía, de ilusión o muy neptuniano, ¿sí? Sino que más bien desde un lugar en donde, bueno, estas son las reglas del juego, estas son las reglas de la sociedad, estas son las reglas de la cultura. Mi familia quizás ya me las aprendió, me las enseñó. La educación desde el secundario, la educación universitaria, ¿sí? Las relaciones de pareja que tuve, el contacto con otras familias también que tuve, con otras amistades. Bueno, me enseñaron reglas, me enseñaron estructuras. Ahora este es el momento en donde yo tengo que construir, a partir de las reglas del juego, construir algo con mi propia identidad. Y dar también algo al mundo. ¿Sí? Porque no olvidemos que Saturno sigue siendo un planeta social, o sea, no es un planeta personal. Acá la clave, o sea, para madurar correctamente en este ciclo evolutivo, ¿sí? En este ciclo evolutivo que tiene 28 años de proyección, o sea, tiene 28, 30 años de proyección. Entonces, a los 58, a los 60, va a haber un rellamado nuevamente. ¿Sí? Ahí vamos a estar en otro ciclo madurativo, hoy no voy a hablar de ese, ¿sí? Pero va a haber otro rellamado, en donde voy a mirar hacia atrás qué es lo que construí desde esa etapa de mi vida. Y este es el momento en donde tengo que aprender a madurar, pero sin endurecerme, sin hacer que el sistema sea rígido. Porque la madurez va a ser propia en este caso. ¿Sí? Ya el ciclo anterior fue la madurez que me fue dada, fue externa, fue lo que me impusieron, lo que me impuso la sociedad, lo que me impuso la familia, lo que me impuso el sistema de creencias en el que vivo, en el que nací, en el momento en el que nací.
Y este es el momento en donde uno aprende a sostenerse a sí mismo. ¿Sí? Aprende a sostenerse a sí mismo y a partir de ahí, bueno, va a poder sostener a otros, ¿sí? En el caso de que construye una familia. Acá hay una gran confrontación también con la responsabilidad, ¿sí? Con la responsabilidad, con los límites. Y básicamente es ya hacernos cargo y a no victimizarnos acerca de los límites impuestos, sino como por eso hablo mucho de reglas, ¿sí? Y de reglas de juego. O sea, cuando entendemos que esto es un juego y que tiene, obviamente, como todo juego tiene sus reglas, y las conocemos esas reglas, va a ser mucho más fácil jugarla, va a ser como mucho más fácil vivirlas. Yo creo que igual la gran pregunta que te podrías hacer, bueno, si estás atravesando esto, o si ya lo pasaste, si estás en tu 30 y algo, ¿sí? Estás cerca, y preguntarte acerca, bueno, aquello que proyectabas en tus 20, ¿qué tanto de ilusión, qué tanto de fantasía había y qué tanto de realidad? Entonces, al tener esa información, vas a poder construir algo mucho mejor. Este es un retorno que se vive como crisis, ¿sí? Pero no es una crisis que te quiere castigar, o sea, sino que lo que quiere es poder integrar diferentes partes de tu estructura interna, diferentes partes de tu conocimiento, de tu experiencia. ¿Sí? Acá hablamos de todas las palabras, experiencia es saturnina, para integrarlas y poder alinear tus elecciones. Y la clave es poder alinear elecciones conscientes con tu evolución personal, ¿sí? Siempre conectada, en lo posible, con los valores más profundos. Y algunas cosas que suceden, como había dicho, mudanzas, ¿sí? Quizás mucha gente se mude sola o se case o corte con su pareja, ¿sí? de la adolescencia, ¿sí? Entienda que quiere otra cosa. Mucha gente, quizás en otra época mucha gente tenía hijos en este momento, entonces como que eso era un salto de madurez muy importante, en donde tenían que la vida te obligaba a tomar responsabilidad, o por lo menos eso es lo que se sentía y lo que te decían, ¿sí? Hoy muchas veces lo que está sucediendo hoy es más, bueno, muchas personas están mudándose, están migrando de país, están buscando en otros países otra oportunidad, o sea, ya se formaron en una carrera y en donde viven esa carrera o no es valorada o no lograron lo que deseaban, ¿sí? Entonces se van a vivir, esto es muy típico de los países latinoamericanos. O sea, mucha gente se forma en una carrera, estudió, etcétera, empezó a trabajar y siente que no es remunerado correctamente, bueno, y se van a vivir a otro país, se van a Australia, se van a España, se van a Europa, a trabajar de algo completamente diferente, pero viviendo una vida aparentemente mejor, ¿sí? Ahora hay que ver las preguntas esas internas, qué es lo que vas a construir de acá en adelante. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Bien, y Urano. Vamos ahora a la oposición que se genera con Urano en tránsito a tu Urano natal. Esto sucede entre los 42 y los 44 años. Esta es una crisis completamente diferente, pero resuena un poco con la anterior, ya que Urano tiene otra funcionalidad. Urano es el planeta de la creatividad, de la rebeldía. Es el planeta que nos invita a innovar, a ser diferentes, a pensar diferente, a rebelarnos, a rebelarnos justamente contra las estructuras, contra lo establecido. Sin Urano sería todo igual, todo se mantendría igual, estaríamos siempre en un statu quo permanente. Urano tarda 84 años, ¿sí? En recorrer toda la carta completa, o sea, en recorrer todo el zodíaco. Entonces, a los 42 aproximadamente, lo que hace es forma una oposición, ¿sí? O sea, si tu Urano, por ejemplo, ahora todos los que tienen Urano en Escorpio, Urano está en Tauro, ¿sí? Entonces Urano está en Tauro, a todos los que tienen Urano en Escorpio les vino haciendo oposición, ¿sí? En estos años. Pero es aproximadamente entre los 42 y los 44. Obviamente se empieza a vibrar antes se empieza, vamos a decir que es una crisis que es la crisis de los 40. Y este es un momento de mucha revolución interna en la vida. Es un momento de mucha
ruptura inesperada, intermitente, ¿sí? Empiezan a suceder cosas que no estaban en la agenda, ¿sí? Porque Urano tiene que ver con los imprevistos. ¿Sí? Urano es esa llamada a la madrugada que te hace despertar y te hace saltar y te hace sacar cosas que no esperabas que tenías adentro, pero que te venían resonando. Entonces, Urano, ¿qué va a pedir en este momento? Bueno, va a pedir romper con lo que ya no va. Va a pedir con estructuras, roles. Esto significa vínculos que ya no vibran, pero sobre todo con formas de vincularte. ¿Sí? Quizás cambie la persona, o muchas veces cambian las personas, pero uno se vincula siempre de la misma manera. Entonces, Urano lo que va a decir es, bueno, acá vas a tener que cambiar tu máscara, vas a tener que cambiar ese rol social que ocupaste, y vas a tener que ir hacia algo mucho más auténtico, hacia algo nuevo. O sea, Urano es el retorno, perdón, no el retorno, la oposición de Urano, este ciclo, lo que te va a enfrentar es como un espejo, te va a hacer verte a vos mismo a los ojos, por primera vez muy probablemente. Si la anterior era una crisis que tenía que ver con la madurez, esta tiene que ver una crisis con la creatividad y con la autenticidad, o sea, con aquello que resuena en tu fibra más auténtica, más individual. Y básicamente te va a conectar con tu deseo propio, con tu deseo más allá de lo que esperan los demás, más allá de lo que esperaba la sociedad, más allá de lo que esperaba tu estructura familiar, más allá de lo que esperaba Saturno, o sea, de alguna forma. O sea, porque Saturno está presente en todos lados, está presente en la sociedad que nos dice, bueno, a tal edad te tenés que casar, a tal edad te tenés que mudar, a tal edad tendrías que ya haberte comprado tu primer casa, tener tu primer hijo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Un montón de cosas y que la realidad material no sucede. Y si sucede, se está negando o se está silenciando a este Urano, ¿sí? A este Urano que pide, bueno, o sea, quizás yo tenga otro recorrido que hacer, quizás haya algo más en la vida o quiera crear algo nuevo, algo propio. Entonces, esta es una etapa en donde hay muchos cambios de profesión, donde hay muchos profesionales, quizás, y esto me sucede muchas veces en las sesiones y también en los cursos, como que vienen personas que se formaron en carreras tradicionales y bueno, y ahora quieren aprender astrología. Y empiezan a ir a yoga, o empiezan a ir a meditación, empiezan a conectar con algo diferente, o empiezan a tomar clases de cerámica o clases de teatro. Hay una crisis en donde, bueno, hay algo que no estuve expresando, que estuve negando de mí mismo en los últimos años de mi vida y que tiene que salir. Tiene que salir y se va a expresar con cambios, ¿sí? Con cambios en la vida. Y es un momento que también viene con mucha urgencia. ¿Sí? Tenemos que decir que Urano es como un rayo, ¿sí? Es el dios del rayo. Entonces aparece la urgencia. No es una urgencia del estilo Marte. Marte es como más activo. Esto es como una urgencia bueno, hay un llamado de mi alma que me dice, bueno, esto tengo que, no puedo seguir rechazándolo, no puedo seguir tapándolo. Y esta urgencia tiene que ver con la autenticidad, ¿sí? Entonces, se va a sentir como una sacudida liberadora, ¿sí? Y yo acá algunas preguntas que te podrías empezar a hacer si estás viviendo este ciclo, si lo vas a vivir o si ya lo viviste como para poder integrarlo mejor. ¿Quién serías si te animaras a romper con todo lo que no te representa? ¿Sí? Esto tiene que ver con los roles que uno va asumiendo en la vida, ¿sí? Entonces quizás uno asumió el rol del hijo, ¿sí? Porque también estamos como en una etapa en la que tenemos hijos, ¿sí? Muchos tienen hijos y al mismo tiempo tienen padres, ¿sí? A los cuales demandan. Por eso es como que muchas veces a estas edades hay batallas que estamos liberando, que se están liberando, tanto por un lado como por el otro. Y es una crisis muy importante. Entonces, ¿quién sería si te animás a romper esos roles? Esos roles que ya sentís que no te representan, que no vibran con vos, que no están resonando en este momento de tu vida, que no resuenan a esas edades de tu vida. Y esos roles tienen que ver con, bueno, cómo te relacionabas con tus padres. O sea, eras la persona
que siempre se rebelaba, que siempre se enojaba, que no quería darle bolilla, y quizás ahora estás sintiendo que no fuiste del todo honesto, o sos esa persona que siempre estaba presente, que siempre estaba ayudando, y lo hacías por miedo, o sea, por miedo a dar tu opinión. También la gran pregunta en verdad que va a surgir acá es qué parte tuya estuvo postergada, qué parte tuya estuvo dormida, ¿sí? Y esto puede llegar a tener que ver con algo muy creativo, con algo en donde te conectabas con jugar, con el disfrutar, con el expresar algo, no sé, con el empezar a cantar, o siempre deseaste tocar un instrumento y, bueno, quizás cuando eras chico tus padres no tenían plata para enviártelo o no era prioridad en ese momento, y bueno, y quizás ahora tengas el tiempo y tengas el dinero para pagarte las lecciones de clase, de guitarra, de piano, de lo que sea. Pero en definitiva es preguntarte si estás viviendo tu vida o estás cumpliendo un guión ajeno, o sea, si es como si hubiese escrito un guión de otra persona, de alguien más, en el que, bueno, lo vivís, interpretás. Por eso la palabra rol acá es muy importante, ¿sí? Porque un rol es como ser un actor de alguna manera. Todos lo tenemos, estamos cumpliendo un rol. Y acá es, bueno, donde empiezan a aparecer esas separaciones, ¿sí? Separaciones o muchos rediseños vinculares, radicales, crisis vocacionales, claramente, ¿sí? Cambios de profesión, ¿sí? En cambios drásticos, ¿sí? Pueden suceder, pero sí aparece una crisis vocacional en donde estudiaste algo, te formaste en algo y ahora querés hacer algo completamente diferente. También aparece cierta rebeldía, ¿sí? Este es el momento en donde muchos, sobre todo esto se lo ven hombres, ¿sí? Quizás ahora ya no tanto, pero bueno, en una época era que el hombre que se separa y empieza a salir nuevamente y sale con mujeres más jóvenes, ¿sí? También puede suceder con la mujer, o sea, que se separa y empieza a salir con su personal trainer, o sea, también puede salir con hombres más jóvenes, o sea, ya las dinámicas hoy se pueden dar de esa manera. Pero eso es una expresión de algo interno, en verdad, ¿sí? Es como la expresión de algo de querer vivir aquello con más libertad que no viví en otro momento. O sea, que la vida me obligó a estar haciendo algo que quizás no quería, o sí que lo quería, ¿sí? Pero había una parte mía que tenía que tapar, o sea, que le tenía que quitar energía. Y es un momento en donde, bueno, muchas veces vuelven pasiones olvidadas también, ¿sí? Donde vuelven pasiones olvidadas que te reconectan con tu forma de ser, con una nueva forma de ser. Acá la clave evolutiva es liberarte de aquello que está viejo, ¿sí? De esos trajes viejos, de esas ropas viejas, vejadas, que están destruidas, que huelen mal, pero sin destruir la esencia, ¿sí? Es como, o sea, sacar ese disfraz para ir hacia la esencia, para ir hacia lo sutil, ¿sí? Y de vuelta, desde ahí, redefinirte con más autenticidad, ¿sí? Con mayor autenticidad. Este es el retorno no es el retorno de Saturno, sino es la oposición que se da de Saturno. ¿Sí? En definitiva, es una sacudida liberadora. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos con el último ciclo. Bueno, espero que se escuche bien mi voz. Estoy viniendo como de una gripe, pero no quería dejar de hacer este video. Para todos, esta pausa es para que te tomes el tiempo, puedas comentar qué edad tenés, también desde dónde me estás mirando. Eso es muy, muy importante para mí. ¿Cuándo viviste alguno de estos retornos, alguna de estas crisis existenciales, o si las estás viviendo? Y también, si querés, comentame de qué signo sos, cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, ¿sí? Comentame, que me sirve mucho y me encanta además también. Y si alguna de esta información te resuena y querés tener tu sesión 1 a 1 para analizar tu carta natal, podemos tenerla. En la descripción del video está el link donde te podés conectar conmigo. En las sesiones generalmente vemos el análisis de tu carta natal, o sea, la posición del Sol, la Luna, de todos los planetas. También de los tránsitos, y es muy importante muchas veces ver las lunas llenas, las lunas nuevas del mes. Eso también está incluido en la sesión. Y por supuesto, el ciclo de vida en el que estás viviendo, si estás viviendo un ciclo sumamente importante. Por eso te voy a dejar el link ahí, ponete en contacto conmigo. Y ahora sí seguimos, vamos a ver el último ciclo importante, por lo menos en este video. Bien, continuamos, vamos a hacer el último de estos ciclos, que es el retorno de Quirón.
Y este es uno que está mucho más importante en este momento, ¿sí? Porque la función de Quirón básicamente es nuestra herida. Es nuestra herida, pero que nos convierte y nos permite convertirnos en un maestro, nos permite convertirnos en un sanador de nosotros mismos. El arquetipo de Quirón es el del sanador herido. Su órbita tiene aproximadamente 50 años, entonces su retorno lo vamos a tener. ¿Sí? Esto, lo bueno de la astrología es que podemos calcularlo exactamente, ¿sí? Con los programas informáticos que tenemos hoy, con los softwares, o sea, se pueden calcular, ¿sí? Exactamente día y fecha, y si hay retrógrados y vuelve a suceder varias veces, ¿sí? Pero va a suceder aproximadamente entre los 49 y los 51 años el retorno de Quirón. Vamos a decir, entre los 48 y los 52 van a ser años de crisis quironiana. No es un ciclo tan conocido, ¿sí? Pero, y es un ciclo, yo creo que hoy es el más importante, o sea, se está convirtiendo en el más importante. Por lo menos esto es lo que estoy viendo con las personas que atiendo, con las personas que conozco. Esta edad hay una clave evolutiva muy profunda en este momento, ¿sí? Las anteriores tenían que ver un poco más con lo que uno quería construir, con algo más auténtico. Podían llegar a estar tocando el ego, ¿sí? Pero esta va algo, es como que tiene que atravesar todo lo que construiste, tiene que atravesar todas tus máscaras, todas tus caretas, porque va al dolor exacto, ¿sí? Aquella herida. Y la pregunta que te va a hacer Quirón cuando retorne es, ¿qué hiciste con esa herida? ¿Intentaste curarla? ¿Intentaste sanarla? ¿Le diste entidad? ¿Te victimizaste? ¿La dejaste ahí o quisiste negarla? Entonces hay una revisión emocional muy profunda, ¿sí? Es como la herida vuelve a su origen, ¿sí? Hay algo como que obviamente con otro contexto quizás, ¿sí? Con otro contexto vital, real. Y ya no es un dolor crudo, ¿sí? Ya no es como un dolor que duele profundamente, pero sino viene con algo de sabiduría, ¿sí? Viene con algo de sabiduría porque uno empieza a reconocer aquello que no estuvo, que negó, ¿sí? Aquello que dolió. Y también nos va a mostrar cuánto sanamos durante ese periodo. Por eso, Quirón, saber, entender dónde tenemos Quirón en nuestra carta, tanto por signo, tanto por casa, ¿sí? Quirón tenemos que entender que también es generacional, ¿sí? Se mueve de alguna manera por generaciones, ¿sí? Sus ciclos de 50 años, entonces permanece unos cuantos años en cada uno de los signos. Nos muestra cuánto sanamos, ¿sí? O cuánto evitamos también mirar esa herida, ¿sí? Porque como hay algo que duele, ¿sí? Muchas veces tratamos de evitarlo ver. Y se va a activar como algo, como una guía muy interna. ¿Sí? Se va a activar como una guía muy interna y es en donde tenemos la posibilidad también de convertirnos nosotros en guía para otros, ¿sí? En poder ayudar a otros. Hay algo que Quirón que todavía no está definido y esto es, bueno, es parte de la astrología, de los estudios astrológicos, de que Quirón no sabemos, no necesariamente tiene por qué regir a uno de los signos, ¿sí? Todos los planetas generalmente rigen a un signo. Pero Quirón, no sabemos, está como la dicotomía si es el regente de Sagitario, si puede llegar a ser regente de Sagitario en vez de Júpiter, o ser corregente, ¿sí? Pueden ser los dos, o regente de Virgo, ¿sí? Que Virgo tiene como regente a Mercurio, que también es regente de Géminis. Yo creo que se acerca más a Virgo, ¿sí? La idea de sanador, ¿sí? Porque hay algo de Quirón que tiene que ver con lo meticuloso de la herida, ¿sí? Con la autocrítica, con el autojuicio. Esto es algo medio quironiano también. Y hay algo de que Quirón, su herida, en el mito, su herida se la sana yéndose, ¿sí? Quirón está herido en su parte animal. Quirón era un centauro y la herida que recibe por parte de Hércules, de Heracles, es en el tobillo. Entonces, es como en la pierna. Entonces, y la parte inferior era la parte animal, ¿sí? La parte superior
era la parte humana, o sea, la parte que tiene que ver con el conocimiento, con algo mucho más evolucionado. Entonces como que su herida es muy primitiva, la herida quironiana, y la forma de sanarla era retirándose, yendo al bosque, así como los animales muchas veces que se lamen la herida solos. ¿Sí? Entonces hay algo muy virginiano también ahí, en resguardarse para sanar la herida. Y este es un momento, esta edad, o sea, ya como ciclo, que implica mucha soledad también. ¿Sí? Que implica mucha soledad, y no en el sentido saturnino, esa soledad que requiere madurez, sino implica soledad en el que, bueno, o sea, ya tengo que dejar de victimizarme y tengo que empezar a hacerme cargo de aquello que me duele. Y de aquello que me duele, o sea, justamente está para la madurez de mi alma, o sea, está para mi crecimiento. Donde hubo dolor, entonces ahora puede aparecer, ahí es donde está esa medicina. Entonces, algunas preguntas que podemos hacernos es, durante esta etapa, ¿no? ¿Qué heridas te marcaron en tu vida, a lo largo de tu vida? Pueden ser heridas que tienen que ver con separaciones, ¿sí? Con no haber sido aceptado por otros, por un otro. Heridas que han tenido que ver con tu autorrealización material, con tu carencia, o quizás con te enfocaste mucho en lo material y te perdiste de otras cosas en tu vida. Y esas heridas, o sea, bueno, ¿qué aprendiste de ellas? O sea, porque la pregunta es, bueno, primero reconocer esas heridas y qué es lo que aprendiste. Y ahora, también preguntarte, ¿a qué puedes ayudar para atravesar estas heridas? ¿Sí? ¿A qué tipo de personas resuenan con vos? O sea, ¿qué tipo de personas ves que están en la misma situación tuya o que viven situaciones tuyas y puedas ayudarlas? O sea, este es un momento en donde también es para otros. ¿Sí? Y por eso lo conectamos mucho con Virgo, porque Virgo es servicio. Y también preguntarte si al mirar tu historia, podés hacerlo con compasión, ¿sí? Con aceptación o victimizándote. ¿Sí? Son dos vibraciones muy diferentes. Y también preguntarte cuál es el legado emocional que querés dejar. Este es un momento en donde a lo largo de nuestra vida, bueno, aparecen muchos duelos, ¿sí? Aparecen muchos duelos nuestros padres se van de la vida, ¿sí? Aparece el duelo del nido vacío también, ¿sí? Muchos hijos empiezan a crecer, a madurar y se van, ¿sí? También de la vida. Hay cambios físicos importantes, ¿sí? A esta edad empiezan a surgir los cambios físicos, las visitas más regulares al médico, donde empiezan a aparecer muchos más dolores, que sabemos por otras disciplinas que muchas de las enfermedades, muchas de las patologías también responden a situaciones emocionales no expresadas, no vividas o mal expresadas de alguna manera. Pero es un momento de procesos terapéuticos profundos, ¿sí? Y hasta incluso esto sucede mucho, ¿sí? Quizás entre los 40 y pico se empieza como a explorar muchas más cosas, ¿sí? Puede aparecer esa oportunidad de explorar. Bueno, y acá es donde hay algo ya como que se va a algo más espiritual, ¿sí? Donde hay en muchas personas un despertar espiritual verdadero, ¿sí? Quizás no como a los 20 puede llegar a ser como más idealizado ese despertar espiritual, pero a los 50 es donde va a surgir, donde bueno, o sea, ahora estoy en otra dimensión, o sea, ya atravesé otras cosas, ya tuve otras situaciones en mi vida. Entonces aparece esto, ¿no? Esos reencuentros con esas heridas infantiles, con esas heridas familiares también, ¿sí? Es un momento para sanar muchas de estas heridas familiares. También es un momento para tomar muchas veces decisiones que dan un gran giro en cuanto a la sanación de uno mismo. Y esto puede llegar a venir con, bueno, cambios drásticos en tu forma de alimentarte, en tu forma de vivir la vida, en tu rutina diaria. Quizás esto empieces a cuidar mucho mejor de tu cuerpo, mucho mejor de tu alimentación, a no mirar tanto la tele o no mirar tanto de los problemas ajenos, enfocarte más en el cuidado de tu familia, en la protección de tu familia. Empezás a aceptar mucho más
la evolución hasta incluso de tus hijos. ¿Sí? Muchas personas a esta edad o están o con el nido vacío, ¿sí? Quizás en otra etapa esta era la edad en la que se convertían en abuelos, entonces como que había como un renacer en cuanto a aquello que quieren cuidar, aquello que quieren amar, ¿sí? Y se renovaba, ¿sí? Todo aquello que habían vivido cuando habían sido padres, ¿sí? Pero hay un inicio de nuevos roles, de nuevos roles, pero ya no desde un lugar en donde, bueno, me voy a comer el mundo, ¿no? Sino desde un lugar mucho más maduro, mucho más auténtico, mucho más de acompañamiento, ¿sí? De docencia, de enseñar, ¿sí? Este ciclo evolutivo hace que esa herida que tenés también se forme, te permita hacer un puente con otros, ¿sí? Te permita, o sea, bien madurada esta herida, este momento, te permite ser un puente, te permite ser alguien que conecta con la herida de los otros y poder conectar con el servicio. Por eso yo lo asocio más a Virgo que a Sagitario, aunque tiene sentido también con Sagitario por la cosa de la enseñanza, de la expansión. También a Sagitario se lo conecta con el Centauro, entonces de ahí viene, ¿no? Quirón, que también es un Centauro. Pero yo diría que va a ser más regente, siguen los debates, van a seguir los debates, va a ser más regente en su momento probablemente de Virgo. Bien, entonces este es un verdadero portal, ¿sí? El de Quirón, es un verdadero portal para la madurez del alma, ¿sí? Cuando podés sanar esta herida donde hubo ese dolor, ¿sí? Va a estar como tu posibilidad de sanarte a vos mismo, de curarte a vos mismo, pero también de curar, de sanar, de ayudar a los demás. Bien, estos 3 ciclos son entonces ciclos de madurez y libertad en definitiva, ¿sí? Porque sanar es justamente vivir liberados, vivir mucho más relajados, vivir en paz, ¿sí? Que no significa la ausencia de conflicto todo esto, sino que justamente, o sea, significa que esa paz nos va a dar como esa capacidad de saber que podemos enfrentar cualquier cosa que se nos presente en la vida. Saturno entonces nos da estructura, Urano nos libera, nos conecta con nuestro lado creativo, y Quirón nos sana y también nos vuelve guía, ¿sí? Nos vuelve guía para otros, ¿sí? Como siempre, la astrología no predice nada, ¿sí? Pero nos marca esos ritmos, nos marca esos pulsos, y poder alinearnos con esto va a ser de gran ayuda, ¿sí? Para poder atravesar con mucha más conciencia, para poder estar mucho más conectado con lo que estamos viviendo y no estar distraídos con agendas ajenas, ¿sí? Sino conectarnos con nuestro ritmo y con nuestra agenda propia, ¿sí? Si estás transitando alguno de estos momentos, me encantaría que me lo dejes en los comentarios. Me encantaría también que me dejes en los comentarios cómo viviste alguno de estos momentos. Hasta aquí el video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.